Vale, buenos días. Gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. La verdad es que la hemos convocado porque llevamos una PNL en el próximo pleno, una PNL sobre mejora de la planificación energética de la implantación de las energías renovables, que además cobra mucha más actualidad después del apagón del pasado 28 de abril. Como sabéis, es una frase que hemos repetido constantemente. Nuestro lema en esta cuestión se puede resumir en la frase renovable sí, pero no así. Pero este no así es un poco lo que queremos explicar a la luz de este apagón. Este no así no solo se refiere a una implantación desordenada en el ámbito territorial, sino que estamos hablando a la falta de planificación y ordenación previa de todo el sistema energético español, en la relación entre la generación, entre lo que se genera y lo que se consume, desbordando repetidamente el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, que ha tenido que ir reformulándose constantemente. Esa implantación desordenada en este ámbito y en el territorial ha ido generando un malestar social que se convierte ahora en soporte sociológico para sacar adelante de nuevo en el debate la energía nuclear. Y esto no lo digo por decirlo, lo digo porque incluso en estas mismas Cortes vamos a debatir también una proposición no de ley de un grupo parlamentario que propone instalar una nueva central nuclear en Aragón. O sea, una central nuclear en Aragón, porque no tenemos ninguna y parecía que este debate estaba absolutamente superado. Para nosotros ese no es el camino, nosotros apostamos decididamente por las energías renovables, pero lo que estamos diciendo es que no se pueden seguir haciendo como se ha hecho, no se puede seguir haciendo siguiendo un modelo erróneo en la que a este sector han llegado inversores a los que prácticamente solo guía la codicia y el único objetivo ha sido aportar mayor electricidad al sistema con el menor coste posible. Eso ha hecho que, por ejemplo, no se les exija sistemas de lo que se llaman sistemas objetivos de estabilización, o sea, sistemas que estabilizan la variabilidad de la producción energética, es decir, por ejemplo, tecnologías como sincronizadores, condensadores síncronos que podrían autorregular el sistema. Esto no se les ha exigido, ellos obviamente no lo han puesto porque supone un coste adicional importante, y esto hace que se aporte una energía inestable al propio sistema eléctrico español. Este modelo seguido, al que han llegado, como he dicho, inversores a los que prácticamente solo le importa la rentabilidad y el propio organismo regulador lo ha consentido, está perjudicando el prestigio y la consideración social, en el fondo la reputación de las propias energías renovables, y da pie a que se generen estos nuevos debates. Para nosotros el camino sigue siendo el camino de las energías renovables. Hemos dicho muchas veces que hemos sido siempre firmes defensores de las energías renovables, y lo que no podemos apoyar es el modelo en el que se han implantado. Criticamos el modelo, exigimos que ese modelo se corrija. Lo ideal sería incluso una moratoria que permitiese corregir ese modelo, pero hay que exigir que la producción de energía renovable se pueda aplicar al sistema eléctrico español, garantizando su estabilidad mediante estos sistemas síncronos, por muy costosos que estos sean, porque los márgenes de beneficio de este sistema de producción son altísimos. La verdad es que la transición energética será con renovables o no será, y nos parece absolutamente erróneo sacar a debate sistemas ya superados de alta peligrosidad que pondrían en riesgo no solo el futuro del planeta, sino el futuro de la vida humana o de las personas allí en caso de conflictos bélicos o cualquier otra cuestión, como vimos ya en Chernobyl o en otros acontecimientos muy desagradables. Así que básicamente es reafirmar nuestra apuesta por las renovables, exigir que se realice con un modelo ordenado de implantación, pero también de producción y de generación, de manera que el sistema eléctrico español no se ponga en cuestión, porque si no conseguimos dar solvencia y credibilidad al sistema eléctrico español, estamos jugándonos muchísimas cosas. Las inversiones internacionales de poca forma van a venir hacia España o hacia este país si no tienen garantizado la estabilidad de este sistema eléctrico español. No se ha conseguido aclarar qué ha sucedido. Todo parece ser que ha sido precisamente debido a esa incorporación al sistema eléctrico de energía que no era estable, y lo que exigimos es que se genere de manera,
automática esa sincronización con el sistema eléctrico español. Así que, de nuevo, ratificar nuestra apuesta por las renovables, exigir que se realicen correctamente, que se hagan con sentido común, tanto en la implantación territorial como en la compensación a los territorios, pero también en la relación entre consumo y generación, de manera que no suceda como sucede en estos momentos en la Comunidad Autónoma de Aragón, que generamos ya el doble de lo que consumimos, con lo instalado, que lo previsto va a suponer triplicar lo que necesitamos, y al final se convierte en una generación de un recurso eléctrico, en este caso, para exportar a otras comunidades, que son las que obtendrán el desarrollo y el beneficio, mientras nosotros soportamos los gastos y los perjuicios medioambientales. Así que muchas gracias y esperamos poder conseguir que esta PNL salga con el apoyo mayoritario de todos los grupos. Muchas gracias.